Ok, muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Vamos a entonces aprovechar el tiempo, saludando a todo el equipo pastoral, líderes, a cada miembro que se está en este momento conectando de nuevo, pues un abrazo y estamos en torno y hemos estado en torno en este tiempo de querer hacer la voluntad del Señor. Yo sé que todos los que se han conectado de una otra manera amamos al Señor y queremos hacer su voluntad. Y pues, y entre eso, en el propósito por el cual Él nos ha llamado. Hemos venido trabajando por un tiempo nosotros en la comunidad de Fe en Pereira, el Sermón del Monte, viendo como las indicaciones y los principios que el Señor Jesucristo está colocando cuando Él empieza ese proceso de discipulado con aquellos hombres que Él escogió para la tarea de los cuales ellos la hicieron y aquí en el 2023 estamos nosotros, que es la iglesia. Entonces, es bien interesante analizar cuando el Señor viene a esta tierra, Señor Jesucristo, y la primera enseñanza que la empezó a abrir Juan el Bautista fue la siguiente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando se está hablando del reino, se está hablando de la Basileia o el Basileia, que es el gobierno del Señor estableciéndose en la tierra. Vino Jesús, el mismo Rey de Gloria, a establecerse y a caminar en medio de nosotros. Y en ese proceso de caminar, él empieza a ser seguido por una cantidad de gente, dice la Biblia, una multitud, pero en esa multitud él escogió unos hombres para disipularlos y empezar a establecer a un organismo, no una organización. Una organización es una estructura que puede ser sin vida, pero un organismo es con vida, un organismo llamado la iglesia, al cual nos da una tarea grandísima llamada la Gran Comisión. Ojo, no es una comisión, es la Gran Comisión. Pero viendo cuando Jesús comienza en ese proceso de formación, y les decía al principio, le seguían las multitudes, pero dentro de las multitudes habían unos que se llamaron discípulos, por los cuales dice Lucas, él oró toda la noche y los eligió a estos discípulos. Ahora, si ustedes quieren ver la diferencia entre multitud y discípulo frente a la posición de ellos a Jesús, es que las multitudes seguían a Jesús, eso está en Mateo 4. Al final, en los últimos versículos, las multitudes seguían a Jesús y lo van a ver a través de todos los evangelios. Pero los discípulos, dice Mateo 5, se acercaron. Había una mayor intencionalidad y en ese acercamiento el Señor empieza a establecer esos principios de los ciudadanos del reino, esos principios de aquellos que han tenido un encuentro con el Señor. Ahora, el discípulo es aquel que ya ha tenido un encuentro con Jesús y ha tenido una convicción de pecado, y ha tenido arrepentimiento y ha pasado por algo llamado que es un nuevo nacimiento. Entonces empieza ese proceso de discipulado. Creo que la cercanía al Señor es necesaria. Leí una frase a modo de introducción que me llamó mucho la atención, una frase que decía lo siguiente. Mm, Hoy en día, los cristianos al pecado le llaman demonio, por eso quieren ministración y no arrepentimiento. Y es interesante, lo voy a repetir. Hoy en día los cristianos al demonio le llaman pecado, por eso quieren ministración y no arrepentimiento. Y me llamó la atención esa frase, porque sí, quizás hay gente que viene y le dice a uno, ay, pastor, ore por mí para que me saque el demonio de la pornografía, de la mentira. ¿Tú sabes qué es pecado? Sí, arrepiéntete. Entonces, la problemática del hombre está por causa del pecado, pero para eso hay solución en el arrepentimiento. Pero no solo el arrepentimiento, sino la cercanía al Señor y el proceso de discipulado. Dios nos ama tanto, amados, que no nos va a dejar igual. Y Él ama tanto Piedecuesta, Florida Blanca, Bucaramanga, Santander, Colombia, las naciones, que estableció su iglesia para que su nombre sea llevado por la iglesia. Ahora, quiero aclarar algo. Dios nos usa porque Él quiere hacerlo. Porque he escuchado a algunos que dicen, es que Dios no necesita. No, no, no. Nosotros necesitamos a Dios. Él no lo necesita. Él puede usar a cualquiera, ¿cierto? Usó un gallo, usó un burro. ¿Cuántos han escuchado a un burro hablar? Bueno, en Shrek sí el burro habla también, pero vemos en la Biblia que Dios utilizó un burro para hablar. Puede utilizar a cualquiera, pero somos sus hijos y en ese orden de ideas, en su amor maravilloso, Él nos
coloca parte de la gran comisión. Pero avanzando, quiero dejar un texto en su corazón para hablar de este tema tan apasionante, que es la gran comisión, que es la tarea que el Señor nos ha dado de hacer discípulos, de ser discípulos, de llevar su nombre. Y para esto quiero que leamos Lucas 14, 34 y 35, amados. Si lo tienen ahí, vamos a tomar apuntes. Lucas 14, 34 y 35. Y yo se los voy a leer, creo que tienen sus Biblias, y si no, apunten. Dice así: por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué se sazonará la tierra? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Creo que la leí muy rápido y lo quiero volver a leer, si ustedes me lo permiten de nuevo. Lucas 14, 34 y 35. Por tanto, buena es la sal. Subrayen eso. Buena es la sal. Pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil. Y recuerden que lo útil es lo contrario a lo inútil. No es útil ni para la tierra, ni para el muladar. La arrojarán fuera. El que tenga oídos para oír, oiga. Esto lo está hablando el Señor Jesús en el contexto del Sermón del Monte. Ahora, para ser mucho más específicos, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando de que somos la sal, ok, pero ¿dónde podemos enmarcar bien específicamente esto? Pues bueno, los versículos anteriores, amados. ¿Cuántos sabían que la Biblia se interpreta de izquierda a derecha? Vamos leyendo de izquierda a derecha y ahí vamos interpretando. Entonces, por eso se interpreta antiguo a nuevo, ¿no? ¿Qué dice en el contexto? Pues miremos en el contexto del versículo 25. Para muchos hay en la Biblia un subtítulo y dice el costo del discipulado. Wow, el discipulado tiene un costo. Es un llamado que el Señor nos ha hecho como iglesia a ser discípulos y a ser discípulos, pero tiene un costo. Entonces vamos a mirar el contexto. El Señor está hablando de la sal porque en el contexto del discipulado. Pues déjenme leer el versículo 25. Dice, grandes multitudes, otra vez las multitudes, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, ¿a quién? A las multitudes. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Ahí vienen dos historias que no voy a leer, pero son importantes. La historia de que el que va a construir una torre y si no calcula los gastos, después de terminar va a quedar en burla. Y lo mismo que el que va a la guerra, si va a ir con tantos hombres, hay más, está hablando del costo y el calcular el discipulado. Pero quiero que sigamos con el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal. Y ahí conecta el versículo con el que comencé, el 34 y el 35. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Jesús está hablando de la sal y está hablando que la sal es buena, y lo dice el versículo 34. Por lo consiguiente, está hablando también del discípulo y el discípulo es bueno, pero que el discípulo tiene un costo. Miramos cuál es el costo. Voy a hacer subrayar dos palabras. En el versículo 25 dice, y no aborrece. Y en el versículo 33, y no renuncia. El discípulo es aquel que con el tiempo aprende a aborrecer y a renunciar. ¿Aborrecer a quién? A padre, madre, hijos. Bueno, pero eso suena un poco fuerte. Pero si el Señor en la palabra enseña a amar a la familia, bueno, otras versiones nos da una mayor claridad. Jesús dice en otras versiones, aquel que no me ama más que a padre, madre. Porque cuando leen aborrecer dice padre, madre, hermanos. Ve, y paradójico, no dice suegra. No dice el que aborrece suegra, para aquellos que les gustan los chistes de suegra. No, no, no. Jesús está hablando de amarle más a él que a padre, madre y todo la familia. Pero también dice, y aquel que renuncie a todas sus posesiones. Interesante.
O sea, el Señor está hablando que el discípulo es aquel que ha tenido un encuentro con el Señor, ha tenido una cercanía a Él y su vida ha tenido una transformación. Un discípulo es alguien que se encontró con Jesús y tiene una historia para contar. Tiene una C antes de Cristo y un C después de Cristo. Un discípulo es aquel que ha tenido un cambio total de naturaleza o está en ese proceso, ahora ha sido redimido y en esa redención Dios le va direccionando para una nueva vida. Pero que el costo tiene de amarle más a Él que a los que nos rodean, inclusive amándolos también, y que aborrecer o amar más a Él que amar nuestras posesiones. Ahora, Jesús como buen maestro esto lo enseña. Si ustedes van y miran por allá en Mateo 12, más o menos del 46 al 50, se acercan a Jesús y le dicen, Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Y él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y señala a sus discípulos y dice, esta es mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Aquellos pues que quieren hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es mi hermano, mi hermana, mi madre. Vean frente a la familia lo que él contestó. Y frente a las posesiones, por allá uno en Mateo 8, 19 al 20 le dice, un escriba, maestro, te seguirá donde quiera que vayas. Y él le dijo lo siguiente, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. Voy a resumir lo que estoy diciendo con respecto al azar. El discípulo, amados, es alguien que se ha encontrado con Jesús y ha cambiado la jerarquía de lealtades. La jerarquía de lealtades cambió. Ahora primero es el Señor. Y si lo amo a Él, voy a poder amar lo demás y a vivir en pos del llamado que Él me hizo. Entonces Él está diciendo, el discípulo aprende a amarme más que a su propia familia y a aborrecer sus bienes. Ahora, no que los puedas tener, los tienes, pero los bienes no te dan vida. Debemos ser como los niños, amados. Cuando éramos niños, nosotros le damos vida a las cosas. Uno cogía una cajita de zapatos y era un camión, ¿o no? ¿Cierto? Uno de niño le da vida a las cosas, pero parece que crecimos y ahora las cosas nos dan vida. Si las tenemos, nos dan vida y si no las tenemos, perdemos la vida. No, no, no. Ahí hay algo que le está llamando jerarquía de lealtades. Pero bueno, quiero continuar. Entonces, él está hablando de la sal, de ser sal como discípulos, pero dice, si la sal, ya sabemos que cuando está hablando de sal, está hablando del discípulo, y ya sabemos que el discípulo es aquel que ha tenido un encuentro significativo con Jesús y ha cambiado su jerarquía de lealtades. Ahora, primero está él. Él, primero que todos aquellos que amamos y que nuestros propios bienes, sin decir que no podemos amar, ¿cierto? Si nosotros lo ponemos primero a él, podemos amar nuestra familia. Pero está diciendo el discípulo como sal, dice, pero si también la sal ha perdido el sabor, ¿con qué se sazonará la tierra? Lo dice con cierta ironía nuestro Señor Jesucristo. Es que para Jesús, el que es discípulo no debería ser insípido. Si está en contacto con él, no va a producir insipidez, amados. Es decir, la sal se vuelve insípida o el discípulo también por causa de situaciones externas. Y si el discípulo como la sal pierde su sabor, estamos perdiendo la esperanza. El discípulo de Cristo, la iglesia de Cristo, la esperanza, o es el que va a llevar la esperanza de gloria que es el mismo Cristo. Como es un discípulo insípido, entonces preguntemos, bueno, ahí dice que cuando la sal se vuelve insípida no es útil. ¿Qué es lo contrario a útil? Les dije ahora, inútil. Suena un poco fuerte, ¿no? Pero si él lo está comparando con el discípulo, quizás el Señor está llamando la atención y diciendo, hey, si un discípulo pierde su sabor, se va volviendo inútil. Y Él nos ha llamado a ser útiles para la extensión de su reino. Entonces, definamos, ¿cómo es un discípulo insípido? ¿Eso existe? Claro que sí. El discípulo insípido debe tener un sabor a multitud, que solo sigue al Señor. Tiene un sabor a multitud, un sabor a hincha. Ustedes no han visto los hinchas de Búcaros, los hinchas del Pereira, del Santa Fe, del Medellín, que el Deportivo Independiente de Medellín, con respeto, de los mejores equipos del mundo. Bueno, sí me gusta, todos tenemos motivos para orar, pero ¿cómo es un hincha? Un hincha es aquel que va, se barra, grita, pero no está sudando la camiseta.
No está metido en el campo. Es solo multitud del hincha. El que está sudando la camiseta y poniendo el pecho es el jugador allá, los 11 jugadores en la cancha. La multitud le gritó a Jesús, Hosana, Hosana, Hosana al hijo de David. Pero la multitud le gritó a Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, tiene sabor a multitud el discípulo insípido, alguien que no ha reestructurado su vida, sino que le ha dado tan solo un cupito a Jesús. Es un discípulo insípido. Le dio un cupito a Jesús en su vida y no ha reestructurado sus jerarquías de lealtad ni sus posesiones. El cupito que le dio a Jesús es para que bendiga sus relaciones y bendiga sus posesiones. Señor, bendice mi familia y bendice mis cositas y cuídamela. Porque un hijo del rey debe vivir en prosperidad. Bueno, eso fue un poco irónico, pero el discípulo insípido es así. Tiene un sabor a neutralidad. No se mete en nada. No quiere aportar. No se mete en los problemas que hay en la casa de sus hijos para instruirlo. No se mete en los problemas de lo que estamos viviendo en el conjunto de nuestro barrio para solucionar. No se mete en las necesidades que tiene la iglesia porque no, yo no quiero meterme para que no me dañen o para no dañar. No, es que yo soy así. Pero un discípulo está dispuesto a cesar. El discípulo insípido está más regido por lo legal que por la gracia. No hay vida más insípida que aquella que es vivida dominada, que vive o que está dominada por la ley. Viven en la vida del no. Un discípulo insípido se caracteriza por la ausencia más que por su presencia. Si alguien se ha vuelto insípido, se ha vuelto completamente inútil. Ni para la tierra, dice Jesús, que es lo más básico, ni para el muladar, ni siquiera lo más básico para afectar la tierra y los animalitos. Ahora, Dios, Señor Jesucristo, está llamando a que hagamos esa tarea de discípulos, ser discípulos y hacer impacto. Quiero ilustrar. Un pastor, fue profesor mío de predicación, nos cuenta que a él le gustan los grupos pequeños, enseñar a la gente a hacer sal. Y una discípula de él, estudiante de medicina, se la encontró y le dice, hola, mija, ¿cómo está? Bien, pastor. Y le dice, ¿en qué vas? Dijo, no, ya estoy haciendo mi internado, estoy trabajando en el hospital de la ciudad. Ay, qué bien. Y tú sabes que como hija de Dios debe ser sal. ¿Qué estás haciendo allá en tu medio? Dijo, pues pastor, para yo empezar a tratar de presentar a Jesús y ser sal, le dije a mis compañeras allá de internado, médicas, que hiciéramos un grupito y que en ese grupito, como para hacerlo inicialmente muy amistoso y muy amigable, que cada una compartiera de lo que está leyendo y de lo que se está edificando. ¿Y qué pasó? No, pastor, pues unas trajeron TV y novela, otras trajeron Cosmopolitan, Coquetas, Ojo. Dijo, ¿qué? Nuestros médicos, estamos en manos de médicos futuros que su vida son regidas por magazines de moda. Sí, pastor. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues, pastor, cuando me tocó a mí, les dije a las chicas, hey, chicas, ahí en el internado, a las estudiantes de medicina, ya graduándose, haciendo internado, ya a punto de graduarse, les dijo, chicas, ahora voy a traer mi libro, el que estoy leyendo. ¿Y cómo se llama su libro? Mi libro se llama Pensar también es creer, del teólogo John Stott. ¿Y qué le dijeron ellas? No, pastor, me dijeron, usted sí es mojigata, aburrida, qué pereza leer eso. ¿Y qué hiciste? Pastor, perseveré. Y entonces llevamos 2 meses leyendo el libro y cada día que llega el miércoles dicen, ya, leamos más ese libro tan poderoso. Eso es ser sal. Ser sal es tener el sabor del cielo, del Señor, en el ámbito que tú y yo nos movemos. Eso es lo que es ser un misional, es impactar como discípulo de Cristo en nuestro trabajo, en nuestro estudio, donde estamos, porque el evangelio es integral. Eso es tan maravilloso. El llamado es a eso, a volver, a recapacitar y a retomar el ser esa sal. Si hemos perdido el sabor, volvernos a acercar al que nos da el sabor, que es nuestro Señor Jesucristo, y poder manifestar en cada lugar eso. Ese mismo pastor cuenta en otro ámbito enseñándole a hacer sal a su hija, que iban en su carro
Iban en su carro saliendo de un centro comercial y en la entrada del parqueadero del centro comercial estaban dos personas peleando. Un señor que estaba entrando en su carro y una señora que estaba saliendo en su carro y se estaban diciendo cuantas palabras ahí, que usted quite, que usted. Él llegó y les dijo, bajó la ventana y le dijo, mira hija, hay que intervenir en paz. Y les dijo, oiga, señor, ¿qué pasó? Si usted retrocede 3 metros, tan solo 3 metros, la señora puede salir y se para el problema. Y que el señor recapacitó, dijo, tiene razón, señor. Retrocedió su carro y la señora pasó, brava, pero pasó. Y el señor otro entró y él ya salió del parqueadero y la hija dice, papi, tan fácil que se puede solucionar un problema. Dijo, sí, mija. Y cuando estaba hablando con la hija en la esquina, lo estaba esperando la señora del carro, le dijo, sapo metido usted. Hasta ahí llegó la dicha. No, pero es que César tiene un costo muy alto, un desafío muy grande, manifestar la vida y el amor del Rey de Gloria. Amados, el Señor a estos discípulos los formó y en Mateo 28, ya después de que resucita, les da la gran comisión. Él les dice ahí en Mateo 28, 16. Muchos comienzan la gran comisión en el versículo 20, no, 16 dice, los 11 discípulos. Ay, Jesús también perdió gente, mira, los 11 discípulos llegaron a Galilea donde el Señor les había mandado que fuesen. Y cuando le vieron, le adoraron, característica de un buen discípulo. Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, característica de un discípulo, las dudas vienen. Y Jesús no los juzgó por la duda, a veces tenemos dudas. Jesús juzgó o reprendió la incredulidad, pero tendremos dudas. Dice, algunos dudaron. ¿Qué dudaron? Ni sabemos. Porque les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, incluye Colombia, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cuándo? No abran micrófono, pero digan así los que tienen mi camarita, todos los días, hasta el fin del mundo. Ahí está nuestro buen Dios dando la gran comisión y ahí empieza la iglesia a moverse y llegan a Hechos y esa cultura empieza a tomar fuerza, empiezan a reunirse, así en grupos pequeños como Jesús lo hizo. Es que los púlpitos de Jesús fueron barcos, mesas en las casas, ¿cierto? Él fue a la sinagoga, pero mantenía más en las casas, en la playa, hablando a grupos, interesante. En los Hechos empiezan a hacer sus reuniones, empiezan a vivir esa cultura que Jesús estableció de discipulado, donde su nombre es llevado, donde los principios del reino son enseñados, donde otros discípulos de él que han tenido un encuentro significativo y transformador con él, empiezan a vivir también esa cultura de discipulado y se va extendiendo el evangelio paso a paso, se va extendiendo el evangelio grupo a grupo, perseverando todo el tiempo. Entonces de ahí los apóstoles empiezan a abrir los grupos, se empieza a crecer la iglesia y Pablo ahora lo entiende y Pablo entonces empieza con el pueblo gentil también a hacer lo mismo, a discipularles, a enseñarles a ellos. Y finalmente, Pablo empieza a formar a otros hombres y le dice a un joven, Timoteo, mire cómo va corriendo lo que empezó allá en el Sermón del Monte, le dice a Timoteo, allá en Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos que enseñen también a otros. Wow, todo comenzó allá en el Sermón del Monte. Ahora la iglesia se está creciendo a través de la cultura del discipulado. Pablo le dice esto a Timoteo. ¿Cuántas generaciones? Todo lo que has oído de mí. La primera generación es Jesús, ¿cierto? Ahí podemos ver Pablo, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos que enseñen también a otros. Hay como 5 o 6 generaciones en un versículo. Noten cómo es el discipulado. Todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles e idóneos. 2 características, fieles y con idoneidad para que enseñen también a otros. Y saben, yo quiero decirles algo, me temo que el tema de la fidelidad es fundamental en estos procesos de discipulado.
Y la fidelidad ahí que está en la misma palabra en griego, pistis, que tiene que ver con la fe, plena confianza, gente confiable, más bien leal. Para mí la lealtad tiene un grado mayor a la fidelidad. Para mí la lealtad es fidelidad con honra. Es fidelidad con honra. Pues nosotros podemos ser fieles, pero no leales. Nosotros podemos ser fieles a nuestra empresa, pero hablar mal de nuestros jefes. Se requiere una lealtad, una entrega. Y eso Pablo le está diciendo que es a hombres así fieles. Pero no solo eso, que también sean idóneos. Y ahí les va enseñando. Y Pablo entonces llega a Gálatas y en Gálatas empieza a resumir el discipulado en un texto maravilloso. En Gálatas 4:19, cuando dice Pablo, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Miren en un versículo, 4 cosas fundamentales que ya Pablo ha captado de esa cultura del discipulado que comenzó en el Sermón del Monte. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Lo primero que dice es, hijitos, amados, porque es que el discipulado es una relación profunda y una relación significativa. Hijitos, qué linda esa palabra de Pablo, ¿no? Así cuando nosotros tomamos gente para discipular, terminan siendo como hijos. El discipulado es una relación profunda, significativa. Pero después dice, míos, el discipulado tiene sentido de pertenencia. Es la segunda palabra que vemos, el sentido de pertenencia es el agrado que tiene una persona por sentirse integrante de un grupo. Sentido de pertenencia. Hijitos míos. Y después dice, tercero, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. El discipulado requiere esfuerzo. ¿Cuántas mujeres están conectadas y saben lo que son los dolores de parto? Y Pablo no está diciendo que siento dolores, que vuelvo a sentir dolores de parto. Es más, los hombres sabemos eso, las mujeres pueden comprender con sus dolores de parto las gripas que nos dan a los hombres. No, en serio, mujeres, que las gripas que son bárbaras, ustedes creen que nos estamos quejando porque sí, eso es como un parto. Dolores de parto tiene que ver con el discipulado esfuerzo. Pero lo cuarto, que es lo fundamental y en lo que gira el discipulado, hasta que Cristo sea formado en ustedes. La meta del discipulado es que Cristo sea formado en ti, en los discípulos que Dios te ha dado, en los discípulos de los discípulos. El original es Cristo. Cristo. Cuando pensamos en nosotros y que sean formados como nosotros, no tiene sentido. Sí, tenemos que dar ejemplo. Sí, claro, tenemos que inspirar, pero a que amen a Cristo y a que sean como Cristo. Y ya finalizando esta exposición que voy pasando desde el Sermón del Monte, ya Pablo le da una recomendación a Timoteo, a este joven pastor, en la tarea que él va a hacer, y es una advertencia para todos nosotros que experimentaremos en el discipulado. En 2 de Timoteo 4, del 9 al 15, 2 de Timoteo 4, del 9 al 15, Pablo le da unas instrucciones a Timoteo, y son las siguientes. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica, y Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio, pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, otras versiones dice, el herrero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Amados, Pablo le está diciendo a Timoteo, en la tarea discipuladora tendrás el que se fue, el que está, el que hay que traer, el que hay que enviar y del que hay que cuidarse. ¿Se lo repito? En el discipulado tendremos personas, como lo que vemos aquí, Pablo le dice a Timoteo, el que se fue, el que está, el que hay que traer, el que hay que enviar y del que hay que cuidarse.
¿Quién se fue? Demas. Lo abandonó porque amó el mundo. Y también Crescente se fue y Tito. Solo está, ¿cuál es el que está? Lucas. Lucas, el buen Lucas. Y también dice, trae a Marcos. ¿Se acuerdan que hubo un problema con Pablo y Bernabé? Ustedes saben por qué peleó Pablo con Bernabé, porque Bernabé le pegó a Mochilanga. No, no, mentiras. La pelea fue por Juan Marcos. Y él dice, tráeme, ahora el que un día él no quiso llevar, porque no tuvo la madurez, ahora él está diciendo, tráeme a Marcos. Pero también está diciendo a Tíquico, envíalo a Éfeso. Y por último está diciendo, cuídate de Alejandro, que me hizo daño. Cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestras enseñanzas. Todo esto es el proceso que vivimos en el discipulado. Terminando, amados, les hablé de el comienzo, el discípulo y la sal. Estamos viviendo tiempos. Conclusión, amados. Una época donde la fe se ha vuelto insípida. ¿Cuál es la máxima aspiración de un creyente hoy en día? Es tener una pareja, una familia devota, asegurar el futuro, buena estabilidad, porque familia que ora unida, mantiene unida. Esa es la propuesta hoy en día. Hemos reducido el potencial dinámico de la fe a una zona cómoda, doméstica, en que el Señor bendiga a mi familia y bendiga mis bienes. Que la fe hoy vuelva a nuestras vidas mucho más fuerte. Una fe dinámica que pueda llevarnos a decirle al Señor, Señor, como dijo Isaías, heme aquí. Yo quiero, Señor, ser parte de tu iglesia activa en estos procesos de discipulado. Sígueme discipulando, Señor. Por eso, gracias por personas que en la iglesia me has puesto para enseñarme. Y permíteme ser de aquellos que también están enseñando a otros para que te amen y sean como tú. Esa es la respuesta para las naciones diferentes. Una nación debe ser discipulada y las naciones discipuladas comienzan siendo discipuladas desde casa y las casas son discipuladas porque comienzan el discipulado tuyo y mío y entonces veremos nuevas generaciones. Con respeto lo digo terminando. Esto no lo cambiará un hombre que llegue a lugares de liderazgo en nuestras ciudades o en nuestras naciones que no tengan realmente la claridad de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo cambiará aquellos que un día le dijeron sí a Jesús y entendieron, no entendimos, que en ese encuentro donde Él cambió nuestras vidas y pusimos una jerarquía diferente de lealtades, primero a Dios, después a nuestra familia, después lo que hacemos, en esa jerarquía o tenemos en esa jerarquía de lealtades, llevar el Evangelio haciendo discípulos. Quiero terminar con algo, querida iglesia hermosa. Juan el Bautista está a punto de morir y está preso. Juan el Bautista fue un hombre muy inspirador. De hecho, no creo que a Juan el Bautista lo invitaran en esta época a una iglesia, ¿no? Porque pues va y de pronto trata a la gente de generación de víboras o algo así, entonces que no, pues este man va a tratarnos mal la gente. Sin embargo, Juan el Bautista es un hombre muy inspirador que tuvo la osadía de decir, yo no soy digno, ¿cierto? Ni siquiera de atar, desatar las sandalias de él. Y dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero en el momento que él está preso, tuvo una crisis de fe. Y es más, iba a menguar. Porque uno sin cabeza, pues mengua, ¿no? Físico, pues seamos honestos. Estaba a punto de ser menguado. Y en su crisis de fe, le dice a sus discípulos, pregúntenle a Jesús. En su crisis de fe, noten que él fue a la persona correcta, Jesús. En su crisis de fe mandó a decirle a Jesús con sus discípulos que si él era el que había de venir o que si esperaban a otro. Y sus discípulos, los discípulos de Juan se fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, Señor, tu primo, bueno, no dicen así, pero estoy parafraseando, porque pues Juan era primo de Jesús, ¿no? Señor, Juan mandó a decir, a preguntar,
La pregunta es si tú eres el que ha de venir o si esperamos a otro. Y Jesús le contestó con hechos, con realidades que él estaba viviendo. No le contestó con una prédica teológica, les dijo, vaya, dígale a Juan lo que ven. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que dígale lo que está viendo. O sea, no les contestó con una respuesta profunda teológica, les demostró lo que estaba haciendo. Díganle eso a Juan. Y me imagino, no cuentan si llegaron a decirle eso a Juan, pero fue una buena pregunta. Amados de Comunidad Cristiana de Fe de Bucaramanga, ¿me dejan hacer la tarea de Juan el Bautista? Soy Juan Salas, pero ustedes son una iglesia maravillosa, pero ¿cuántos creen que Pedecuesta necesita de Jesús? ¿Cuántos creen que Florida Blanca necesita de Jesús? ¿Cuántos creen que Bucaramanga necesita de Jesús? ¿Cuántos creen que el Santander y Colombia necesita de Jesús? ¿Cuántos creen que el mundo entero necesita de Cristo? Pero en el lugar que ustedes están acá, voy a hacer la tarea de Juan el Bautista. ¿Son ustedes o esperamos a otros? Dios los bendiga. Déjenme hacer una oración. Señor, yo te doy gracias por esta noche especial. Yo te pido que nos permitas arder en nuestro corazón por ese llamamiento a seguirte y hacer tu voluntad. Que se encienda una pasión en nuestros corazones cada día por ser discípulos tuyos y por hacer discípulos, Señor. Que podamos comprender, Señor, la gran comisión que tú diste, no la gran omisión, sino la gran comisión. Que como iglesia, Señor, sé y los que están conectados, gente fiel, gente maravillosa, se levanten para ser discípulos en el ámbito que se mueve, en sus empresas, en sus universidades, colegios, en los diferentes lugares. Que los que están conectados puedan ser esos agentes, catalizadores, esas antorchas que encienden a otros, esos que se acercan al equipo pastoral y le dicen, yo quiero servir, fórmeme, yo quiero formar a otros, discipular, y Señor, que tu evangelio siga. No permita, Señor, que nos convirtamos en insípidos, tan solo en multitud, tan solo en aquellos seguidores. Déjanos, Señor, en esta tierra, permítenos dejar en esta tierra huella, dejar en esta tierra el sabor del cielo, llevando tu evangelio en Cristo Jesús. Gracias por bendecirles. Gracias por llenarles. Gracias por sanar a aquel que quizás ha estado afectado, dolido en su corazón, quizás menospreciado, maltratado, pero que hoy dice, vale la pena volver a ser sano y hacer esta tarea maravillosa que tú nos das. Gracias por levantar equipos. Gracias por la honra, Señor, a tu nombre y de unos hacia otros, Señor, valorando la tarea de cada uno, que es fundamental. Gracias por los que han dicho, somos nosotros, que puedan decir, que vean que nosotros estamos glorificando al Rey de los cielos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por desafiarnos con tu palabra. Y gracias por permitirnos ser discípulos y hacer discípulos en una cultura que se requiere. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Pastor Ferchito, estoy en tus manos.